Hola, ¿qué tal? Les habla Reynald Ramírez y nos encontramos en el día sábado. Estoy haciendo la lectura en la mañana, ya que me levanté bien temprano y estuve meditando mucho, orando mucho. También se me ocurrió una idea de algo bien bonito, un trabajito espiritual de la iglesia que voy a hacer, especial para nosotros. Voy a orar mucho para que se cumpla. Y es que, bueno, quiero que Dios haga cosas increíbles en mi vida. No para mí, sino para ustedes. Entonces, en el día de hoy, que estamos a 29 de julio, si no me equivoco, vamos a leer el Salmo 85. ¿Por qué? Porque la salvación es de Cristo Jesús. Estoy en mi cuarto, esta vez estoy en mi cuarto con las persianas cerradas, así que no van a escuchar mucho los sonidos de afuera. Lo que pasa es que a mí me gusta abrir la persiana cuando voy a leer, porque así siento que escucho los pajaritos y esas cosas. Igual que cierta persona por ahí que sabe que yo la quiero muchísimo, pero lamentablemente a veces uno no puede hacer eso para que se escuche bien el audio. Así que vamos a comenzar. El que toca para hoy, como les dije, es el 85. Así que vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Te rogamos de corazón que nuestra familia esté bien y que dure muchos años nuestros viejitos. Gracias, Señor, porque podemos conversar con ellos y ellos nos pueden dar consejos y ellos pueden orar también por nosotros. Ayúdalos y cuídalos. Gracias, Señor, porque hay personas que, a pesar de lo que pueda pasar en la vida, tienen un corazón muy bonito. Ayúdanos a poder apreciar a las personas no por lo que nos puedan dar, sino más bien por lo que tú quieres que veamos en ellos, porque eso es lo importante. Señor, aléjanos del mal y ayúdanos a poder ser fieles a ti siempre. Ayúdanos a caminar junto a ti, que es lo más importante, y que cuando caminemos no nos sintamos con miedo, porque aunque sea sobre las aguas, tú vas a estar ahí. Y aun si caemos, tú nos vas a salvar. Señor, gracias por todo, en verdad. Y en ti esperaremos por siempre. Te pedimos el alimento de hoy y también sobre todo el alimento espiritual. Te pedimos que vayan muchas personas a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Él hace estas preguntas de manera retórica, pero sabiendo que Dios va a contestar de manera positiva. Aquí dice que ese es un salmo para los hijos de Coré. Miren qué interesante. Es un salmo para hijos. Entonces por eso tiene aquí ese sentido como de un poco de cómico, o sea, un poco de alegría, un poco de diversión. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra,
y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Wow, está increíble, me encantó este salmo. Parece como un salmo para jóvenes, así, bien bonito. ¿Estará enojado Jehová contra nosotros para siempre? Verso 5. Verso 6. ¿No volverá a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Prácticamente él está dejando claro, David aquí está dejando claro, o bueno, el que escribió esto, porque no se sabe si fue David. Hay salmos que a veces no fueron David necesariamente, y no se sabe quién es el autor. Pero sí aquí se sabe que son para los hijos de Coe. Y bueno, lo interesante es que aquí dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Saben, incluso ese salmo me gusta tanto que hasta se parece como que lo escribí yo. Solo estoy jugando. Pero en serio está muy muy dinámico. Y aquí por ejemplo dice en el verso 10: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Wow, me encanta, es increíble. Es como que Dios estará al frente de nosotros, él caminará y nos enseñará a caminar atrás de nosotros. Atrás de él, pero justo donde él pisó. Es justamente como el sueño de un niño. Les cuento, ese era mi sueño cuando yo era pequeñito. Yo soñaba caminar justamente en los mismos pasos de mi abuelo. Mi abuelo yo lo veía y yo sentía que yo estaba mirando un espejo, mirándome a mí mismo, pero en grande. Y entonces yo lo veía y decía: wow, así voy a ser yo. Y aunque él era una persona que no tenía casi nada de dinero, el dinerito que me daba era simplemente para yo comprarme una papita. Y una papita es una fundita como con, por ejemplo, platanitos o algo así. Y él me daba eso, era tal vez una vez a la semana. Y ya con eso yo era súper feliz. Pero muy feliz. Y yo lo miraba y él se daba cuenta que yo lo amaba mucho, porque cada vez que yo lo miraba como con mucha admiración. ¿Por qué? Porque es que yo me daba cuenta que aunque él no ganaba mucho dinero, el poquito dinero que ganaba se lo ganaba honradamente y se lo ganaba sin decir mentiras. Y es justamente como yo soy. Por eso es que yo no ando teniendo trabajos a cada rato, ni ando diciéndole a todo el mundo cosas que no son. A mí me gusta decir la verdad. Y mi abuelo era así, y yo lo admiraba mucho. Y yo creo que yo lo admiraba tanto que él después terminó admirándome también a mí. Y por eso nos hicimos súper amigos. Entonces, volviendo aquí al Salmo, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Qué pasa? Cuando una persona es justa, y normalmente, ¿qué pasa también? Hay paz. Porque es que incluso el propósito principal de la justicia, yo lo estaba pensando hace mucho yo pensé en eso. Yo dije: ¿cuál es el propósito de la justicia? Si hay un juicio, ¿cuál es el mayor propósito? Y bueno, es simple: que haya paz, que termine en paz, pero no en una paz comprada o una paz cualquiera, no. Es una paz en la que Dios esté en medio y en la que Dios esté de acuerdo. Eso es justicia, eso es paz. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Saben, yo me he fijado que cuanto mayor es la justicia en un pueblo, cuanto mejores son los frutos
de la tierra de ese pueblo. Mas, mientras mayor es la injusticia del pueblo, mayor es la escasez en el pueblo. Es lamentable, pero es una realidad. Es una realidad. Podemos incluso buscar historias sobre eso. Sabemos que en los tiempos que hay guerras en el mundo es cuando más escasez hay. Porque es que Dios, en la misma Biblia yo estuve leyendo que Dios no quiere guerras. ¿Ustedes sabían eso? Dios no quiere guerras. Aunque hayan tantos reyes en la Biblia que hayan hecho guerras contra tal pueblo y tal pueblo, era porque en esos tiempos era necesario que se conquistaran algunas tierras. Mas sin embargo, si Dios mismo hubiera sido el rey del pueblo, no hubiera sido por medio de la guerra que ellos hubieran obtenido esas tierras. Hubiera sido por otros medios. Tal vez, no sé, el mismo Dios hubiera hecho que los enemigos dejaran la tierra y entonces el pueblo entrase y la tomase. Cosas que pasaba, eso llegó a pasar como 2 veces, que habían pueblos que al escuchar que el pueblo de Israel venía, tenían tanto miedo que se iban o se mataban ellos mismos y cosas así. Entonces algo parecido es lo que Dios hubiera hecho, porque los reyes lamentablemente sin pensarlo mucho hacían la guerra, y Dios no quiere necesariamente guerras. Claro, va a haber una guerra al final que es contra Lucifer, pero es que cuando ya alguien se niega a seguir el camino de la justicia, como es el caso de Lucifer, que él se niega a propósito a seguir el camino de la justicia, entonces ¿qué hay que hacer? Ya hay que luchar ahí, ya hay que defender la justicia. ¿Por qué? Porque ya la justicia hizo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la justicia? Proclamar la paz. Pero si la persona no quiere aceptar la paz y continúa con la rebeldía, pues entonces ya lo que queda es castigarlo. Es como el niño cuando tú le dices, no robes, y tú sabes que eso está mal. Y hay niños que son tan necios que tal vez no lo hagan un día, pero después al otro día vuelven y lo haces. Y entonces tú le dices, te dije que no robaras, la próxima vez te voy a dar te voy a dar con la vara. Y entonces el niño ahí se siente un poco asustado, pero es tan necio que vuelve y lo hace. Y entonces ¿qué pasa? La misma Biblia dice, castiga al niño con la vara, porque no lo matarás, sino que le enseña. O sea, eso lo que hace es que le enseña. También dice, mas no lo castigues demasiado duro, no sea que lo mates. En otras palabras, hay que castigar a los niños cuando ya no entienden. Entonces, por ejemplo, mi abuelo a mí me contaba hasta 3. Yo le tenía miedo a los perros. Él me decía, Reinald, ve y compra tal cosa a la tiendita, como dicen en Perú. Y yo iba, pero si yo veía un perro en el camino, adivinen que yo me devolvía. Pero eso nada más me pasó 2 veces. Cuando yo me devolví la primera vez, mi abuelo se molestó, y yo me acuerdo como el día de hoy. Y Adriana se echó a reír cuando yo le dije eso. Como el día de hoy, yo recuerdo que él me dijo, la próxima vez que yo te diga que vayas a comprar algo y tú no vayas, por miedo a los perros, te voy a dar un correazo. Te voy a contar hasta 3 y a la tercera te doy.
Y yo respiré profundo y abrí los ojos así y dije, bueno, si mi abuelo me da, sí, estoy frito. Porque es que cuando alguien es honesto, es sincero, es íntegro, y esa persona decide corregir a alguien, créanme, esa corrección nunca se te olvida. Y es que con nada más con habérmelo dicho, yo no sé por qué, en mi corazón yo sentí algo como que me ató y me dijo, obedece. Y entonces ya la segunda vez, entonces yo fui. A la tercera yo fui, aunque había perro, y yo me pegaba de la pared y el perro ladrándome, yo pegado de la pared ahí caminando. Y después hubo una vez que habían como muchos perros y ya ellos ahí fue como que me cayeron encima más o menos. Y entonces ahí yo me tuve que devolver otra vez. Pero esa vez, adivinen qué, esa vez yo le dije lo que pasó a mi abuelo. Yo le dije, no, es que había muchos y esto. Y él me dijo, vete por el otro lado. Y recuerda, la próxima vez, ya van dos, la próxima vez te voy a dar. Y yo dije, bueno. Entonces yo me fui por el otro lado porque había otra forma de irse y por el otro lado no estaban los perros. Pero entonces como yo vi que mi abuelo era misericordioso, en el sentido de que me dejó ir por el otro lado, como también haría Jesús, entonces adivinen qué pasó. Después de ahí yo jamás quise volver a tenerle miedo a los perros. Yo iba y si habían perros, yo llamaba entonces a quien sea, a cualquiera de todos mis amigos, yo lo llamaba. Le decía, mira, ven, vamos al colmado, a la tienda, por favor. Porque hay muchos perros, pero yo tengo que ir. Habían veces que yo tenía que hacer eso. Y mis amigos, cualquiera que sea, me acompañaba. Hasta que llegó un punto en el que ya yo iba solo y yo no le tenía miedo a ninguno de esos perros. Y al contrario, ya los perros me veían y se acostaban y no hacían nada de nada. Pero, les soy sincero, como esa sensación interna, porque lo que yo tenía era una especie de fobia, siéndoles honesto, pero eso se me quitó. Yo tenía una sensación interna como de respiración diferente cuando yo veía un perro. Pero duró años y años, pero se me fue quitando por la fe que gracias a Dios mi abuelo implantó en mí. Entonces así mismo tenemos que confiar que la justicia irá delante de nosotros y sus pasos nos pondrá por camino. Eso lo dice el Salmo 85. Siempre debemos de buscar la justicia y la paz. La justicia y la paz. Si tenemos que explicarle a alguien el por qué no hemos hecho algo, expliquémoselo. En un video yo estuve explicando acerca de eso cuando yo hablo sobre cómo ser un programador sabio. Yo expliqué que a veces cuando un jefe me dice algo, yo si tengo que decirle la verdad, aunque el trabajo dure más tiempo para entregarse, yo se lo digo. Porque es que dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si el jefe, por ejemplo, te hace llorar y te dice, te acusa o lo que sea, la Biblia también dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces nunca tenemos ningún motivo para no ser limpios de corazón, para no hacer lo correcto, para no dejarnos guiar por los pasos de nuestro Salvador. Entonces vamos a orar. Amante Padre, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por la experiencia que yo tuve con los perros, que incluso me sirvió en Perú. Te pido, Padre, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria siempre, y que todos los que me escuchan tomen esto como ejemplo, y que puedan leer ese salmo otra vez, que está muy bueno, ya que contiene preguntas, afirmaciones, promesas y también un poco de historia. Así que, Padre, ayúdanos a aprovechar tu palabra, que nos enriquece a nivel intelectual, tal y como lo dijo Elena Germond de White. Ayúdanos a orar de corazón para que podamos entonces tener una
paz en la mente y organizar así también nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por la oportunidad que he tenido en todos los lugares en donde he ido, principalmente en Perú, y bendice también a la madre de Adrián